El HAT es un concepto que se habla en administración, pero normalmente no te lo enseñan en administración en México, por ejemplo, en las universidades, pero es un concepto que se habla en tecnología administrativa. Concepto yo se lo aprendí a Ronald Hubbard, un filósofo muy conocido en Estados Unidos. Y él hablaba acerca del concepto de los maquinistas. Los maquinistas, obviamente hace muchos años, cuando tomaban una posición o un rol dentro del tren, usaban un hat, un gorro de diferente color. Por ejemplo, el fogonero se ponía el hat de fogonero, pero si tenía que ir a meserear, iba y pues obviamente se bañaba y se ponía el hat de mesero y ahora era el mesero. Entonces el concepto del hat en administración aplica para cuando una persona tiene que cambiar de personalidad en base a lo que está trabajando en ese momento. Entonces se le llama cambiar el hat a esa toma del ser o de una posición diferente dentro de nuestra empresa. Pero también funciona en la parte del concepto familiar, si tú lo quieres ver así. O sea, una persona que trae el hat del trabajo y llega a su casa todavía con el hat del trabajo, pues tiene muchos problemas posteriormente porque no atiende bien a los hijos, a su esposo o su esposa, porque está todavía en ese rol que es el del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita aplicar? Pues simplemente que cuando vas a llegar a tu casa, ya quítate el hat del trabajo. Digo, al menos que sea un work from home que llaman un trabajo desde casa, pues obviamente tendrías que utilizarlo en cierto momento del día, pero no puedes estar hablando con tus hijos, por ejemplo, usando el hat que tiene que ver con el trabajo. Entonces ahí aplica también, pero sobre todo aplica en el concepto de los negocios, de los trabajos. Yo soy una persona que, por ejemplo, cuando doy mis conferencias y me toca hablar de motivación, de desarrollo personal, pues me pongo el hat de motivador y empiezo a hablar de una forma diferente, muy fuerte, muy rápido, con un tono bastante alto. Pero cuando me toca ser instructor de ventas, me quito ese hat, me pongo el hat de vendedor y empiezo a hablar como vendedor. Entonces me cambia totalmente el tono, la personalidad en base al hat que estoy utilizando. Entonces todo mundo tiene que aprender que este concepto es algo que es importante entenderlo, comprenderlo y aplicarlo, pues para que nos ayude obviamente en nuestro día a día, tanto en nuestra vida personal como en nuestros trabajos.